¿Qué es lo más aterrador que has visto en un parque nacional? Viajaba sola por la península olímpica, en el estado de Washington, haciendo varias paradas en el Parque Nacional Olímpico. Decidí visitar por primera vez la zona de Quinault y tomé un camino al azar que terminaba junto a un hermoso punto a la orilla del río. Había un viejo puente peatonal que cruzaba el agua, pero parecía tan deteriorado que pensé que podía venirse abajo, así que no intenté cruzarlo. Era temporada baja, no había turistas y yo era la única persona en el lugar. Hacía un calor tan inusual que sentí la necesidad de meterme al río. Dejé el coche apuntando hacia la salida, bajé entre matorrales y una pendiente sin ningún sendero hasta llegar al agua. Como era otoño y no llevaba traje de baño, me quedé en ropa interior. Mientras nadaba no podía quitarme de encima la sensación de que alguien me observaba, aunque estaba completamente aislada. Después de unos 5 minutos el presentimiento fue tan intenso que decidí salir. Me di la vuelta para recoger mi ropa y, al mirar de nuevo hacia el otro lado del río, vi a un hombre muy alto de pie en la orilla opuesta. Llevaba un poncho hecho con pieles de animales, tenía el cabello largo lleno de ramas y hojas, y parecía llevar muchísimo tiempo viviendo en plena naturaleza. Nos quedamos inmóviles mirándonos durante unos segundos hasta que, de repente, salió corriendo desesperadamente hacia el puente. Agarré las llaves del coche e intenté recoger mi ropa y mis zapatos, pero quedaron atrapados entre unas zarzas, así que los abandoné y corrí descalza y solo en ropa interior hacia el coche, convencida de que aquel hombre intentaba alcanzarme. Cuando logré salir de los matorrales vi que ya estaba cruzando el puente a toda velocidad. Llegué al coche justo cuando él apareció. Cerré las puertas mientras golpeaba el capó y emitía gritos y sonidos incomprensibles. En cuanto intentó abrir la puerta del conductor aceleré al máximo y escapé. Al mirar por el retrovisor vi que seguía persiguiéndome, corriendo detrás del coche durante más de 1 kilómetro antes de desaparecer. Yo iba sangrando por todas las heridas que me hicieron las zarzas, empapada, casi sin ropa, temblando y llorando. Estoy convencida de que, si hubiera tardado apenas 10 segundos más, no habría salido con vida. Incluso hoy, tantos años después, todavía me estremezco al recordar aquella experiencia. Sentí que me estaban cazando. Nunca he vuelto a ese lugar y desde entonces jamás entro sola en un bosque. A pesar de los años de terapia, ese día sigue tan vivo en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. Un amigo y yo solíamos acampar cerca de un estanque y un gran claro que casi nadie conocía, en el límite de un parque nacional y un bosque en California. Era un lugar difícil de alcanzar y nunca habíamos visto señales de que alguien más estuviera allí. Una mañana, al llegar con la camioneta al punto donde siempre estacionábamos antes de caminar, vimos a 2 pumas apareándose. Solo eso ya era motivo suficiente para dar el viaje por perdido y regresar, pero decidimos quedarnos unos minutos observándolos. Terminaron rápidamente y permanecieron un rato en la zona, así que fue increíble verlos de cerca. Después de unos 10 minutos, ambos se pusieron en alerta de repente. Como teníamos las ventanas cerradas, no podíamos escuchar qué ocurría. De pronto salieron corriendo y, segundos después, 3 ciervos atravesaron el claro a toda velocidad mientras un enorme oso los perseguía. Nunca volvimos a ese lugar. Lo más aterrador que he visto fue a un grupo de turistas, o al menos eso parecía, en la selva tropical de O, dentro del Parque Nacional Olímpico, acercándose para tomarse fotos junto a unos alces enormes. Incluso algunos obligaban a sus hijos a posar al lado de esos animales salvajes. Estoy casi seguro de que además era temporada de apareamiento, cuando los alces pueden volverse mucho más agresivos. Tanto nosotros como otras personas les gritamos que no se acercaran, pero nos ignoraron. Por suerte, no ocurrió ninguna tragedia. Un amigo y yo fuimos de campamento al Cañón Poudre, cerca de Fort Collins, Colorado. Era ya casi el final de la temporada, así que todos los campamentos estaban cerrados.
Encontramos un sitio aislado al final de un camino cualquiera. Ambos teníamos mucha experiencia acampando por Colorado y Utah, pero desde el primer momento ese lugar transmitía una sensación muy extraña. Casi enseguida encontramos una manta envolviendo el esqueleto de un animal. Pensamos que quizá alguien había abandonado allí a una mascota, pero el ambiente ya se había vuelto inquietante. Más tarde, mientras explorábamos, descubrimos una tienda de campaña abandonada atrapada entre las ramas de un árbol. Estaba convencido de que encontraríamos un cuerpo, pero solo había una bolsa de dormir y varios cuadernos. Al bajar por una ladera muy empinada nos golpeó un fuerte olor a descomposición. En un árbol, a varios metros de altura sobre la pendiente, había una pequeña toalla cuidadosamente colocada con algo envuelto en su interior. Parecía evidente que alguien la había dejado allí a propósito. Bajamos, reunimos valor con un poco de bourbon y decidimos regresar. Con un palo abrimos la toalla y descubrimos un búho que había muerto hacía muy poco. Alguien lo había envuelto, había subido por esa ladera empinada y lo había dejado junto al árbol deliberadamente. Encendimos una fogata, terminamos la botella y, en cuanto amaneció, nos fuimos de ese lugar sin mirar atrás. La primera vez que fui de campamento fue durante una excursión escolar en 7º grado. Dios, lo estaba pasando fatal. Odiaba estar ahí y no quería estar tan lejos de casa, porque estábamos a unas 5 horas. No podía dormir, así que en mitad de la noche me levanté, salí y me senté frente a la cabaña a leer con una pequeña luz para libros. A esa edad estaba completamente obsesionada con los libros de Christopher Pike, novelas de suspenso, terror y misterio. En fin, estaba bastante inquieta, pero tampoco soportaba la idea de volver a entrar en aquella cabaña y acostarme otra vez en esa horrible cama de madera que parecía un pesebre, así que decidí quedarme junto a la puerta. Tenía una extraña sensación de que alguien me observaba, aunque me sentía relativamente segura porque estábamos en un campamento. Aún así, de vez en cuando no podía evitar levantar la mirada. Había algo raro en el ambiente que no sé explicar, esa sensación que hace que se te erice el pelo de la nuca. Supongo que en algún momento moví el libro justo en el ángulo adecuado, porque la luz iluminó un par de ojos brillantes, como los de un animal, justo delante de mí. Cuando era niña sentí que estaban prácticamente frente a mi cara, aunque seguramente el animal estaba al pie de las escaleras, a unos cuantos metros de distancia. Solté el libro del susto y la luz cayó hacia un lado. Con la poca iluminación que quedaba apenas pude distinguir que aquello era un maldito puma. Al principio ni siquiera podía verlo completo, solo distinguí una pata, pero fui siguiendo su silueta con la mirada hasta comprender lo que tenía delante. Él me vio y yo lo vi a él, y fui incapaz de moverme. En mi cabeza solo tenía claras dos cosas: primero, que si no hacía algo, alguien acabaría encontrando un rastro de sangre y después lo que quedara de mí, y segundo, que si un puma me atacaba por estar haciendo algo que no debía, mi padre se iba a enfadar muchísimo. No tengo idea de cuánto tiempo estuve intentando reaccionar. No pudieron ser más que unos segundos, pero para mí parecieron 10 años. Lentamente llevé una mano hacia atrás hasta encontrar el picaporte de la puerta y lo giré como pude, hasta que terminé cayendo de espaldas dentro de la cabaña. Cerré la puerta, regresé a mi horrible cama y me quedé allí acostada hasta que salió el sol. Una de las chicas se despertó por el ruido y simplemente le dije que seguramente el viento había hecho que la puerta golpeara. Por la mañana, nuestra profesora vino a despertarnos y terminé metiéndome en problemas por haber dejado mi libro de la biblioteca afuera. Como no quería meterme en todavía más problemas, nunca le conté a nadie lo que realmente había ocurrido. Vivo junto a 2 bosques y parques nacionales. Entre junio y julio hubo un incendio terrible que provocó órdenes de evacuación. Mi familia tuvo unas 3 horas para recoger todo lo que tuviera valor. Por suerte, al final no tuvimos que evacuar. Yo acababa de salir del trabajo y mi padre también. Les dije que deberíamos considerar seriamente irnos. Al principio no hicieron mucho caso,
pero entonces vimos la montaña ardiendo. Lo primero que hice fue reunir todos nuestros documentos legales, certificados de nacimiento, historiales médicos y demás. Eso me tomó aproximadamente media hora. Después ayudé a mi hermana a empacar y a controlar sus ataques de pánico. Tenía 8 años en ese momento. Fue desgarrador explicarle que no podíamos llevarnos todos sus animales de peluche y que debía elegir solo algunos. Incluso tuve que convencerla de que no podía llenar su equipaje únicamente con peluches. Al final terminé empacando muchas cosas por ella porque estaba demasiado triste para hacerlo. Finalmente eligió algunos de sus favoritos y un elefante de peluche que le habían regalado en una ambulancia cuando tenía 4 años. Luego fui a ver cómo estaba mi otra hermana. Curiosamente, ella estaba muy tranquila. Metió todo lo que quería llevarse en una pequeña bolsa y eso fue todo. Fui a ayudar a mis padres, pero me dijeron que mejor fuera a empacar mis propias cosas. Guardé algunas pertenencias costosas, como mi colección de bolsos, además de objetos importantes y mis obras de arte. Después terminé teniendo una crisis por todo lo que estaba ocurriendo. Era verano, yo estaba en el piso más alto de la casa y el calor era insoportable. Fue bastante malo. Después tocaba preparar todo lo necesario para los animales. En aquel momento teníamos 12 gallinas, 2 cobayas y 2 perros. Empacamos comida para todos y comenzamos a reunir arneses, botellas de agua, alimento, camas, heno y todo lo demás. Para entonces, el incendio ya había avanzado hasta la mitad de la montaña. Agarré a las cobayas, las puse en su jaula de transporte y las dejé junto a la puerta. Mi padre consiguió un remolque prestado de su jefe. A mí no me permitieron ayudar a sacar las cosas al exterior porque tengo asma grave y respirar todo aquel humo habría sido muy peligroso. Finalmente conseguimos preparar y sacar todo lo necesario, y para entonces ya había anochecido. En uno de los lados, el fuego había llegado hasta la base de la montaña. Todos estábamos agotados. Pregunté a mis padres si ya podíamos marcharnos, pero dijeron que todavía no. No tengo idea de cómo conseguí dormir aquella noche, pero mis hermanas y yo terminamos acostadas junto a la puerta principal. Ver el incendio era hipnótico. No sé por qué, pero me quedé como en trance. Era medianoche, pero las llamas de la montaña iluminaban todo el cielo. De una forma inquietante y aterradora, casi parecía hermoso. Las llamas naranjas, el humo púrpura y la luz de la luna parecían una pintura, por terrible que resulte decirlo. Cerca de las 2 de la madrugada finalmente me quedé dormida. Estuve leyendo hasta que el sueño me venció mientras observaba cómo el fuego se acercaba poco a poco hacia nosotros. Me desperté varias veces pensando que todo era un sueño, pero gradualmente las llamas comenzaron a desaparecer. Volví a despertarme muy temprano, alrededor de las 6 de la mañana. La montaña seguía ardiendo, pero aquellas enormes llamas que se elevaban cientos de metros habían desaparecido por completo. Desperté a todos y sentimos un alivio enorme. Algunos incluso lloramos de felicidad. Durante la noche, varios departamentos de bomberos de la zona habían creado una línea de contención. Eso fue lo que nos salvó. Al final, nadie perdió la vida. Un bombero local sufrió quemaduras graves, pero desde entonces se ha recuperado y está asistiendo a fisioterapia. Salió del hospital hace aproximadamente 1 o 2 meses. La noche anterior, mientras nos preparábamos para una posible evacuación, también se había accidentado un helicóptero utilizado para transportar agua contra incendios. Por suerte, tampoco hubo víctimas. Una casa y varios edificios gubernamentales fueron destruidos por las llamas. En total, el incendio consumió aproximadamente 14.000 hectáreas. Creo que es lo más aterrador que he visto en mi vida. Probablemente nos afectó tanto porque anteriormente ya habíamos sufrido un incendio en nuestra casa. Esta vez tuvimos muchísima suerte de disponer de tiempo para recoger nuestras cosas y poner a salvo a nuestros animales. Descansa en paz, Lady. Fuiste la mejor perrita. También descansa en paz,
Sander. Mi pobre ave falleció posteriormente en un terrible accidente. Y Rex, nuestro zorro del santuario de animales donde trabajo, que falleció debido al calor extremo y a las consecuencias del incendio. Los extrañaremos a todos. Hace menos de 6 meses, mi esposo, mi hijastro de 10 años, que acaba de cumplir 11, nuestro perro y yo hicimos un viaje familiar desde la zona de Portland, Oregón, donde vivimos, hasta el Monte Santa Elena, en Washington. Estuvimos conduciendo por la zona y en un momento tomamos al azar un camino que parecía conducir hacia posibles rutas de senderismo. Terminamos estacionando al comienzo de una carretera bloqueada donde solo se podía continuar a pie. Empezamos a caminar desde la parte baja de la montaña y nos cruzamos con algunas personas que regresaban en dirección contraria. Cuando seguimos avanzando nos advirtieron que más adelante encontraríamos zonas con nieve sin derretir y placas de hielo, pero decidimos continuar de todos modos. Realmente no teníamos ningún plan. Miramos el mapa en el teléfono y descubrimos que estábamos siguiendo un sendero que llevaba hasta Climbers Bivouac, así que decidimos que ese sería el punto donde daríamos la vuelta. Sin pensarlo demasiado, resultó ser una caminata de unos 5 kilómetros. Aunque era un poco más de lo que esperábamos, lo estábamos pasando genial. Sin embargo, cuanto más subíamos y más nos acercábamos a Climbers Bivouac, más profundo se volvían el hielo y la nieve. Durante aproximadamente los primeros 2/3 del recorrido solo aparecían principalmente en las zonas con sombra, pero en el último tercio, especialmente al llegar al punto donde íbamos a regresar, la nieve y el hielo superaban el 1,5 metros de profundidad. Teníamos que avanzar con muchísimo cuidado porque algunas veces pisábamos zonas blandas y nuestras piernas se hundían, así que progresar se volvió bastante complicado. Después de dar la vuelta y comenzar el descenso, noté que nuestro perro de repente caminaba mucho más cerca de nosotros. Me pareció extraño porque durante toda la subida había estado corriendo por delante, explorando, jugando y disfrutando completamente libre. Al principio no le di demasiada importancia. Sabía perfectamente que en esa zona había pumas y otros depredadores conocidos, además de posiblemente otros animales que no esperábamos encontrar. Por eso rápidamente comprendí que nuestro perro estaba alerta por algo. Aún así, continuaba caminando un poco por delante junto a mi esposo, mientras mi hijo y yo íbamos algo más atrás. Entonces lo escuchamos por primera vez. Desde los arbustos, los árboles y la espesura, calculo que a unos 6 o 7 metros detrás de nosotros, escuchamos algo golpear con fuerza el suelo y emitir un sonido parecido al de un simio, uuh. Era parecido al sonido que hacen los gorilas en los documentales cuando lanzan una advertencia territorial, pero diferente, mucho más profundo y siniestro. Mi hijo y yo nos quedamos completamente paralizados y miramos hacia mi esposo y nuestro perro buscando alguna señal de tranquilidad. Con la voz temblando le pregunté a mi esposo, ¿escuchaste eso? Él respondió intentando tranquilizarme, fue Spike. Le dieron arcadas y después empezó a jadear. Spike era nuestro perro. Dudé de su explicación porque estaba completamente segura de lo que había escuchado y, sobre todo, de la dirección de donde había venido. Además, había visto muchas veces a mi perro tener arcadas o sentirse mal y jamás había producido un sonido parecido. A pesar de mis dudas, decidí creerle. Continuamos caminando y durante unos instantes volví a sentirme tranquila hasta que lo escuchamos otra vez. El problema era que ahora estaba mucho más cerca. Hablo de apenas 2 o 3 metros a mi derecha, dentro de los arbustos. Esta vez, por casualidad, yo estaba mirando directamente a nuestro perro y observando sus movimientos cuando ocurrió. Así que supe con absoluta certeza que mi esposo había mentido únicamente para evitar que entráramos en pánico. Ni siquiera habíamos recorrido 1 kilómetro del camino de regreso, así que todavía nos quedaban algo más de 4 kilómetros hasta el coche. Durante el resto del descenso ya no volvimos a escuchar aquel sonido, aunque sí oímos algunas ramas rompiéndose entre la vegetación. Y por el comportamiento de nuestro perro, estoy convencida de que,
fuera lo que fuera aquello, nos siguió durante la mayor parte del camino montaña abajo. Pareció dejarnos finalmente cuando estábamos aproximadamente a 400 metros del coche. Jamás olvidaré aquel día. Y especialmente después de esa experiencia, nunca vuelvo a internarme en lugares salvajes sin llevar algo conmigo para estar preparada. Estaba acampando en medio de la nada, en Washington, cerca del Monte Rainier. No era un campamento oficial, sino un lugar completamente aislado en el bosque donde no esperaba encontrar a otra persona en varios kilómetros. Una noche me desperté porque escuché algo. Abrí la tienda y vi a un hombre sentado justo donde había estado mi fogata, a apenas un par de metros de mí. No tenía nada especialmente extraño, parecía un tipo completamente normal. No llevaba mochila, equipo ni ninguna otra cosa. Simplemente estaba sentado allí. Cuando abrí la tienda y me vio, abrió muchísimo los ojos, como si acabara de ver un fantasma, y salió corriendo. Aquello me dejó bastante alterado, pero durante el día siguiente conseguí quitármelo de la cabeza. Pensé que simplemente había sido una situación extraña, quizá un tipo bajo los efectos de alguna sustancia que, por pura casualidad, había montado su campamento relativamente cerca del mío. Pero 2 días después, cuando ya me encontraba entre 16 y 24 kilómetros de aquel lugar y había avanzado en direcciones completamente aleatorias que nadie podría haber seguido por accidente, estaba sentado junto al fuego cuando comencé a escuchar ruidos. Poco a poco me convencí de que eran producidos por una persona. Grité preguntando si había alguien y, desde la oscuridad, una voz respondió, ¿sabes cómo llegar a Bell's Canyon? Le dije que no. Ni siquiera creo que exista un lugar con ese nombre por aquella zona. La persona siguió hablándome desde algún punto justo fuera de mi campo de visión. Intenté iluminarla con mi linterna, pero inmediatamente gritó, apunta eso hacia otro lado. Yo ya estaba bastante nervioso y no quería provocar a alguien que quizá estuviera desequilibrado, así que obedecí. Durante unos 15 minutos permanecí allí completamente inquieto mientras aquella persona seguía hablando desde la oscuridad y haciéndome preguntas totalmente aleatorias. Entonces me pareció que la voz se había acercado, así que volví a apuntar la linterna hacia ella. Era exactamente el mismo hombre que había estado sentado fuera de mi tienda 2 noches antes. Para estar allí, tenía que haberme seguido durante casi 24 kilómetros a lo largo de 2 días. En una zona salvaje tan enorme era prácticamente imposible que hubiera terminado en ambos lugares por simple casualidad. En cuanto la luz lo iluminó, volvió a salir corriendo. Comencé a perseguirlo, pero rápidamente comprendí que podía perderme en mitad del bosque y en plena oscuridad, así que me detuve después de recorrer apenas unos 30 o 60 metros. Esta vez ya no podía convencerme de que había sido una coincidencia. La única explicación que encontraba para que estuviera en ambos lugares era que me había estado siguiendo deliberadamente. Decidí que el viaje había terminado y, a primera hora de la mañana siguiente, comencé el camino de regreso. Me tomó 3 días salir del bosque. Durante todo el trayecto daba vueltas, regresaba sobre mis propios pasos e intentaba confundir a cualquiera que pudiera estar siguiendo mi rastro. Algunas veces incluso me escondía y esperaba para comprobar si aquel hombre aparecía detrás de mí. Es difícil describir el terror de sentir que alguien te está cazando en medio del bosque y tener que pensar seriamente qué puedes hacer para evitar que esa persona te encuentre y te haga daño. Durante la primera noche del regreso escuché en 2 ocasiones lo que parecían ser pasos de una persona caminando en círculos alrededor de mi tienda. Cuando finalmente reuní el valor suficiente para mirar afuera, no había nadie. La segunda noche comencé a escuchar a lo lejos unos sonidos que inicialmente pensé que provenían de algún animal, pero poco a poco empezaron a parecerme más los de una persona imitando llamadas de animales. Por supuesto, también pudo haber sido realmente un animal. No volví a ver al hombre, pero aquellos sonidos parecían muchísimo a alguien intentando aullar. Cuando finalmente llegué hasta mi coche estuve a punto de llorar del alivio. Hasta el día de hoy probablemente sigue siendo la experiencia más aterradora que he vivido.
No tengo idea de quién era aquel hombre ni de cuáles eran sus intenciones, y nunca tendré forma de obtener una explicación. Lo único que puedo decir es que aquellos días en el bosque fueron absolutamente aterradores.